Bienvenidos, pichones, a un día nuevo de lechuza. Estoy muy feliz porque hoy vamos a estrenar una nueva sección de Grammar, en donde vamos a estar hablando un poco sobre los lineamientos de la gramática, cómo funciona. Es un poco más específica la información de esta sección. Quiero aprovechar para agradecerles por todo el apoyo que nos han dado en Instagram, en TikTok, en todas nuestras plataformas. Y recordarles que estamos dejando colgado material cortito pero preciso sobre todas las clases que estamos dando acá en nuestro canal de YouTube. Antes de comenzar, quiero recordarles que nos sigan en todas las plataformas que tenemos disponibles, activen la campanita de notificaciones, le den me gusta y sin más preámbulos, empecemos. Bueno, espero que estén listos y preparados y con su cuadernito listo. Redundante. Okay. Dale. Bueno, espero que estén preparados y listos para tomar apuntes sobre lo que vamos a estar tratando hoy, que son los artículos. Recuerden que si todavía no vieron el video anterior, ahí hago un pequeño preámbulo en donde van a encontrar un poco las diferencias de los artículos en español, y también está colgado en Instagram un poco el material que lo dice. Bueno, espero que estén listos, que tengan a mano papel y lápiz para que puedan tomar nota de los apuntes de la clase del día de hoy, que va a referirse a los artículos en inglés. Recuerden que si no saben muy bien cuáles son los artículos y qué tipos hay, está la información en el video anterior. Comencemos. Vamos a hacerlo cortito porque No. hoy vamos a hablar de los artículos. Para empezar, tenemos que preguntarnos qué son los artículos. Los artículos son una palabrita, un elemento gramatical que nos indica si el sustantivo es específico o inespecífico. En inglés, los artículos, como dije anteriormente, no tienen género. ¿Qué quiere decir esto? Que no se les otorga si son femeninos o si son masculinos. Vamos a ver cuáles son los tipos de artículos que existen en inglés. Y en inglés existen dos tipos de artículos, que son el definido y el indefinido. Vamos a hablar un poco sobre el artículo definido. El artículo definido es aquel que limita el sustantivo a una cosa en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos referencia a un objeto y solamente a ese objeto. Puede que existan diferentes objetos de la misma categoría, pero no queremos hacer referencia a cualquiera, sino a ese en particular. Para expresar esta idea, en inglés utilizamos la palabra the. Y en cuanto al artículo indefinido, es aquel que nos ayuda a tener una idea general en vez de particular de un objeto. Esto quiere decir que nosotros no vamos a especificar de qué objeto estamos hablando. No es relevante. Para expresar esto, existen dos formas de hacerlo en inglés. O an. ¿Ok? Estas dos palabritas tienen básicamente el mismo significado. Pero vamos a ver cuándo utilizamos cada una. Ok, les mencioné que los artículos en inglés no tienen género, es decir, no son ni femeninos ni masculinos. Pero, y esto es muy importante, los artículos sí tienen número, es decir, pueden ser singular o plural. Entonces, vamos a retomar. El artículo definido va a ser the, y este puede ser singular o plural, a diferencia del artículo indefinido, a or an, que solamente va a ser singular. ¿Ok? Entonces, an, singular, the,
puede ser singular o plural, pero solamente para cosas específicas. Para verlo un poco más claro, vamos a analizar algunos ejemplos. A book. Si utilizo esta frase, estoy hablando de algo o de un objeto o de un libro inespecífico. No nos interesa hacerlo específico, hacerlo destacar. En una oración sería I read a book. Puede ser cualquier book, puede ser cualquier libro, puede ser un libro de terror, un libro de suspenso, un libro nuevo, un libro viejo, un libro largo, un libro corto. No nos está dando nada de información extra el utilizar el artículo indefinido. I read a book, leí un libro. Funciona exactamente igual en español. No damos información relevante. Ahora, si yo digo I read the book, generalmente esto nos da la sensación de que hay una información más. Hay algo que bien los sujetos o las personas involucradas en la oración comparten, o sea, una información que ellos comparten, o probablemente en la frase se agrega esa información. Si yo digo, por ejemplo, I read the book you recommended me, leí el libro que tú me recomendaste, estoy agregando esa información especial. Ese libro no es cualquier libro, es el libro que tú me recomendaste. Entonces ahí le estoy agregando información específica. Ahora recuerden que the funciona tanto para singular como para plural. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que the es plural o singular? Justamente porque le vamos a agregar al sustantivo la pluralidad, por así decirlo. Entonces, en un ejemplo sería I read the books. ¿Ok? The books, en plural. Ahí de nuevo estoy hablando de ciertos libros, no de cualquier libro. Y para verlo en una oración larga o completa sería I read the books you recommended me. Leí los libros que me recomendaste. Como les mencioné anteriormente, los artículos en inglés no tienen género y la mayoría de sustantivos tampoco tienen género, pero hay algunas palabras que tienen el género ya, digamos, sobreentendido. Ejemplo de estos son girl and boy, woman and man. Entonces, con estas palabras, el artículo, en el caso de que sea indefinido, se va a usar de manera indistinta. Por ejemplo, a man, a woman, a girl, a boy. Entonces, en este tipo de oraciones, cuando nosotros queremos destacar, de nuevo utilizamos el artículo de forma indistinta. Lo único que nos puede ayudar a hacer el artículo es a destacar, como dije anteriormente, si estoy hablando de alguien en específico o en manera general. Entonces, veamos algunos ejemplos. A girl, a boy. Un chico, una chica. I met a girl. Conocí a una chica. I met a boy. Conocí a un chico. Esto no nos da más información. No sabemos qué chico, no sabemos qué chica, es de manera general. Ahora, si decimos I met the girl of my life, conocí a la chica de mi vida, estoy dándole, por supuesto, algo que la destaca del resto. O I met the boy of my life, conocí al chico de mi vida, claramente no es cualquier chico. Oh. Entonces, retomando un poco, tenemos que, de forma general, los artículos en inglés no poseen género, pero número. No poseen género, pero poseen número. En algunos casos poseen. Les voy a dar unos tips muy importantes en cuanto a la diferencia entre los artículos indefinidos a and, porque tienen exactamente el mismo significado, como les dije anteriormente, pero ¿cómo sé cuándo tengo que usar uno y cuándo tengo que usar el otro? Entonces, lo más importante es que sepamos que en el caso de a, vamos a utilizarlo cuando la siguiente palabra
tenga un sonido consonántico. Y escuchen bien esto, sonido consonántico. Puede que la palabra comience con una vocal, pero esa vocal tenga un sonido consonántico. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ejemplos con palabras que comienzan efectivamente con consonante. A girl, a table, a car, a student. Y ejemplos de palabras que comienzan con sonido consonántico, pero tienen vocales. Ejemplo, a European country, a United States citizen, a unicorn. Como se dan cuenta, estas palabras comienzan con vocal gráficamente, o sea, cuando las escribimos, pero el sonido es consonántico. Lo mismo sucede con las letras H, que en algunos casos son mudas y en otros casos, son sonoras. Cuando la letra H emite el sonido, vamos a utilizar el artículo a. Por ejemplo, helicopter comienza con H sonora, por lo tanto utilizo el artículo a. Ahora, en el caso del artículo indefinido an, vamos a utilizarlos cuando tenemos un sonido vocálico en la siguiente palabra. Sonido vocálico, no letra, o sea, no que está una vocal. Vamos a verlos con ejemplos. An engineer, an actress, an ugly duck, an hour, an honest person. Entonces, se dan cuenta que utilizamos an con palabras que comienzan con H, pero esa H es muda, por lo tanto, utilizamos el sonido vocálico en primer lugar. Entonces, tenemos que estar pendientes del sonido y no de la palabra. Duck. ¿Qué es eso? Pateo. An ugly duck. 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 An ugly duck. Entonces, en cuanto al artículo definido, también tiene dos sonidos distintos. Es un poco parecido a lo que les acabo de explicar. Algunas veces se pronuncia the y otras veces se pronuncia the. Y trabaja exactamente igual como los artículos indefinidos. Va a depender, o sea, el sonido que vamos a utilizar va a depender de cuál es el sonido justamente de la siguiente palabra. Si es un sonido vocálico o si es un sonido consonántico. Por ejemplo, the car, the table, the student, the book. Y se pronuncia the cuando la siguiente palabra tiene un sonido vocálico. Por ejemplo, the actress, the actor, the elephant, the audio, entre otros. Y este es un dato muy importante. En este tipo de oraciones, en español, trabaja un poco distinto que en el inglés. Veamos por qué. En inglés, cuando hablamos de profesiones o de ocupaciones, se tiene que usar sí o sí un artículo, generalmente indefinido. Por ejemplo, she is a doctor. Ella es doctora. Se dan cuenta que en español no hacemos uso del artículo indefinido, es decir, no decimos ella es una doctora, ella es doctora. Pero en inglés sí es necesario utilizar el artículo. She is the doctor. Otro ejemplo, I am a translator. Soy traductora. He is a student. Él es estudiante. Entonces ahí tenemos que empezar a notar cómo funciona. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de presentarnos. Dato importante. Tienen que estar atentos a la anteposición del adjetivo. ¿Por qué les digo esto? Porque de esta palabra va a depender en muchos casos la elección del artículo o su pronunciación. Por ejemplo, a girl. A girl. Si se usa directamente a girl, obviamente utilizo el artículo a.
Pero si le agrego un adjetivo, seguramente cambia. Por eso hay que estar atentos. Veámoslo en un ejemplo. An amazing girl. An amazing girl. ¿Se dan cuenta? Antes utilizamos a porque iniciaba con un sonido, con un sonido consonántico. Pero cuando agrego el adjetivo, amazing, cambia totalmente el sonido de primer lugar. Entonces, an amazing girl. Vamos a ver el caso contrario. An actress. An actress. Estamos usando el artículo indefinido an. Pero si le agrego un adjetivo, probablemente cambie. A drama actress. A drama actress. Entonces, tenemos que estar muy pendientes del adjetivo porque como está antepuesto al sustantivo, esto puede tener influencia directa en la elección y pronunciación de nuestro artículo. Dato curioso. Muchas veces o a menudo los artículos en inglés son omitidos. La mayoría de las veces que esto sucede es porque hacemos referencia a ideas abstractas. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo un poco mejor. Happiness is a choice. Happiness is a choice. Nunca decimos the happiness is a choice. Happiness o felicidad es una idea abstracta. Entonces, ahí en este caso omitimos el uso del artículo. También vamos a omitir el uso del artículo, a diferencia del español, cuando llamamos o cuando mencionamos los días de la semana. Es muy común que en español digamos el jueves, el domingo, el lunes, pero esto no sucede en inglés. Nunca vamos a decir the Monday, the Wednesday, the Thursday. Para estos días, siempre vamos a utilizar la preposición de tiempo on Wednesday, on Monday, on Thursday. Otro de los casos en donde no utilizamos el artículo the, que sí lo hacemos en español, es cuando tenemos o cuando hablamos de forma general. Por ejemplo, cars are expensive here. Los autos son caros acá. O people are very happy in this place. People are very happy in this place. La gente está muy feliz en este lugar. No estamos hablando de un grupo de personas específicas, estamos hablando de forma generalizada. En esos casos, siempre vamos a omitir el uso del artículo. Y lamentablemente eso es todo por hoy. Sí, ya sé que querían extenderse un poco más, pero no. Esto es todo por la sección de Grammar y los invito a estar pendientes de este viernes donde vamos a estar estrenando nuestra sección de Phonetics, en donde vamos a hablar un poco de fonética, datitos de pronunciación, qué son los fonemas y todas aquellas personas que quieran mejorar o pulir su pronunciación. Este va a ser nuestro medio para hablar un poco sobre este tema. Recuerden que toda la información que estamos viendo en nuestro canal de YouTube va a estar sintetizada en nuestro Instagram. Si no nos han seguido, te doy 5 minutos para que nos sigas. Dale, sí, bien. Abre una pestaña emergente. Y recuerda que también tienes que seguirnos en Facebook, TikTok, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta para que, no sé, ¿para qué? ¿Para qué hagan eso? Y suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle me gusta a este video y estar pendiente de dejar sus comentarios, sus dudas para que así le podamos responder. Recuerden que yo soy Jocelyn y esto es Let's Choose Yes.